¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo se encuentran ustedes? Bueno, una vez más para leer este hermoso relato de la vida del Señor Jesucristo que está en el Evangelio de Juan. Llegamos al capítulo 7 y dejamos atrás muchos hechos poderosos del Señor. En el capítulo 5 cura el Señor a un hombre postrado por 38 años, sin posibilidad alguna, y es un milagro que realmente maravilló a la gente y sorprendió a las personas de aquel tiempo. Luego en el capítulo 6, bueno, qué decir, ¿no? Cuando multiplica el pan, los peces, el impacto que esto generó en muchísimas personas que contaron la experiencia, que vivieron la experiencia. Y llegamos al capítulo 7, finalmente, donde se vuelve a generar toda una controversia. Y esta controversia tiene que definir una pregunta. La pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Sin duda que la persona del Señor es una persona extraordinaria, pero de hechos poderosísimos, su carácter, todo, pero tenemos que reconocer que ha sido de controversia desde el día de su nacimiento hasta estos días. Todavía se sigue discutiendo quién es Jesús. Para muchos, el Hijo de Dios, el Hijo del bendito, aquel que ocupó nuestro lugar, nuestro Salvador, nuestro Señor. Pero para otros no, para otros es un profeta, para otros es una persona, bueno, bien intencionada, con ideales, y para otros no, por el contrario, es un mentiroso y tantas cosas más que vamos a ver hoy en la lectura que se decían. La vida del Señor Jesús estuvo llena de contrariedades e incomprensiones. Leemos en el versículo 5 del capítulo 7, dice, ni aun sus hermanos creían en él. Había llegado a la fiesta de los tabernáculos y le insistían al Señor sus hermanos en los primeros versículos del capítulo 7, diciendo, si haces estas cosas, ¿por qué no vas a Judea y las mostrás ahí? Y acota el verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Realmente era una persona extraordinaria, es una persona extraordinaria, pero en los días de su vida lo fue, y esto despertaba distintas respuestas acerca de este interrogante, ¿quién es Jesús? El problema no está en la persona del Señor, el problema está en los ojos y el corazón de la persona que contempla al Señor Jesús. Para algunos el Salvador, el Hijo de Dios, para otros, por el contrario, como muchos de los judíos, decían de todo. Bueno, desde que estaba endemoniado, desde que era un mentiroso, que engañaba, que comía, que bebía con los publicanos, con los pecadores, como si él fuese uno más. Decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Y el Señor les explicó, y se vino Juan el Bautista, que no comía, no bebía, y lo tenían por un extraño. Y cuando llega él, el Hijo del Hombre, bueno, se lo tienen por bebedor y dado a la comida y tantas cosas. Bueno, el Señor comía como cualquier otro ser humano y bebía, tenía un cuerpo igual al nuestro. Así que hoy, Dios mediante, vamos a tratar de ver, de responder esta pregunta una vez más. Y vamos a leer hoy en el versículo 12, comenzamos desde el 10, el Señor dijo que no iba a subir a la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que conmemoraba los años de Israel en el desierto. Y Dios instituyó esta fiesta para que recuerden que alguna vez ellos habían habitado en carpas. Y hasta el día de hoy los judíos piadosos, ortodoxos, hacen estas carpitas, a veces en edificios muy lujosos en la terraza, y allí con sus hijos recuerdan los años en el desierto. Esta era una fiesta muy importante, la fiesta de los tabernáculos. Bueno, decíamos que le animaban a la señora que suba, el Señor no quiso, ya había amenazas también de matarlo. Esto despierta la persona del Señor Jesús, ¿no? Grandes pasiones por él y grandes enojos. Pero vuelvo a repetir, esto depende del corazón y los ojos del que mira a la persona del Señor Jesús. Una persona que rindió su corazón en la presencia de Dios, mira al Señor Jesús de una manera. Una persona que endurece su corazón para con Dios, mira a Dios, mira al Señor Jesús de una manera totalmente distinta. Y acá se encuentran distintos tipos de personas con distintas opiniones. Entonces leemos en el versículo 10 del capítulo 7 de Juan, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta,
no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Bueno, lo que decíamos recién, opiniones repartidas hasta el día de hoy. Y, hermano, dicho de paso, si el Hijo de Dios, si el bendito del cielo no pudo gustarle a todo el mundo, no pudo conformar a todo el mundo, no fue comprendido, bueno, ¿qué queda para aquellos que hemos confiado en Él, ¿no? Todos tenemos el anhelo de que la gente nos comprenda, nos quiera, nos acepte, pero el Señor decía, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció primero. Así que no es novedad que el Señor y aún sus hijos muchas veces sean rechazados por personas. Solamente que esto duele, pero bueno, el Señor lo experimentó como nadie. Él experimentó en carne propia la incomprensión, es más, los insultos, los agravios. Dice la palabra de Dios que cuando le maldecían al Señor, no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la persona del Señor, un ejemplo para nosotros. Para algunos Dios, para otros un farsante. Bueno, ¿qué queda para nosotros, no? Bueno, es difícil. A veces también, así como se habló mal de él, se habla mal de nosotros. No conformamos tampoco a las personas. Pero había cosas en la vida de él que son perfectas. Eran solamente del unigénito del Padre. Como dijo Nicodemo, sabemos que viniste de Dios, porque nadie puede hacer las obras que vos hacés si Dios no está con él. Los hechos son innegables. De algunos de nosotros tal vez bueno, digan mal y tengan razón. Eso es lo que a mí por lo menos siempre me preocupa, ¿no? Se dicen cosas acerca de todos, pero bueno, que no sea cierto. Si es cierto habrá que corregirlo. Y si no es cierto, y bueno, hermano, si no es cierto hay que orar por aquellos que dicen esas cosas y no dolerse, sino saber que al Señor le pasó más que a nadie. A él le maldecían. Y él no respondía con maldición. En el hecho de la crucifixión, fue crucificado en la mañana, temprano, y cuenta que ambos, crucificados a su lado, le injuriaban, los dos. Y cerca de la hora del mediodía uno cambió de parecer, pero desde la mañana le injuriaban. Y muchos de los que pasaban por ahí también decían, si eres el Cristo, bajate. Otros decían, llama a Elías, dejá ver si viene a salvarlo. Bueno, se han burlado del Señor y tantas cosas más. El carácter del Señor despertaba estas cosas, grandes pasiones, grandes rechazos también. Pero algunas cosas innegables. En el verso 15, su doctrina, su enseñanza. Dice, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? El Señor no había pasado por ninguna escuela rabínica, ni nada que se sepa. Y al no ser de esas escuelas reconocidas, lo tenían por alguien vulgar, por el hijo del carpintero, y aún más, en algún momento los judíos le llamaron que era el hijo de fornicación, de que lo habían tenido la madre soltera, tantas cosas más, no venía recomendado de alguna escuela rabínica, ¿no? Hoy diríamos de algún instituto muy importante. No. El Señor era este carpintero de Nazaret y decía, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Y después en el versículo 46 van a decir algunos que le escucharon, nunca hombre habló como este. Porque Él es el Logos, Él es la palabra, Él es el autor de la palabra, no tiene necesidad de estudiar, porque el Señor mismo escribió toda la palabra de Dios que nosotros tenemos en estos libros tan hermosos que llevamos bajo el brazo. Él es el autor de la vida, es el autor de la palabra, es Dios. Por lo tanto, no tiene necesidad de que nadie le enseñe, ¿no? Nadie le puede enseñar al Señor. Él sabe todas las cosas. Y esto era un hecho indudable, su sabiduría, las respuestas del Señor. En aquella ocasión que iban a apedrear a la mujer, sorprendida en adulterio, esa frase que desarticuló a todos aquellos que venían a apedrear a la mujer,
cuando el Señor sencillamente dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Qué situación, porque le decían: bueno, Moisés mandó a apedrearlas, ¿vos qué decís? Si decía hagan lo que dice Moisés, iban a decir: pero ¿cómo vos que predicás el amor decís esto? Si decía déjenla ir, decís: ¿cómo? Y vos te traspasás la ley de Moisés. Y el Señor, que es la sabiduría personificada, dijo estas palabras. Y dijeron sus contemporáneos: nadie habló como él. Otros dijeron: porque él habla como quien tiene autoridad, no como los fariseos, los saduceos, que eran escuelas rabínicas importantes, con mucho estudio. El Señor superaba todo, sencillamente porque Él es la palabra, y no se puede resistir perdón, la sabiduría de Dios. Que otra cosa era muy elocuente en la vida del Señor. Perdón, sus obras. Decía el Señor: si no me creen por las palabras, créanme por los hechos, porque las obras que yo hago dan testimonio de mí. Claro, las palabras se pueden discutir, los hechos no tienen discusión, Dice un querido hermano mío, Fernando de Gas: no hay nada más terco que un hecho. Está ahí, está plantado. El Señor había curado al paralítico se levantó después de 38 años, agarró la cama y se fue, y eso lo vieron todos. Una señal que fue notoria, que conmocionó. Comieron 15.000 personas. Eso se podrá discutir, si esto o si aquello, esta palabra, porque el Señor dice que lo iban a escuchar los herodianos para sorprenderlo en alguna palabra. Sencillamente porque el Señor no llenaba la expectativa que ellos tenían. Ellos esperaban un Mesías que trajese la abundancia, que trajese el dinero, que sacase a los romanos del lugar de preeminencia que tenían sobre los judíos. Estaban esclavizados los judíos, y al ver que el Señor no cumplía con esto que ellos esperaban, y sumado a las obras que hacían, que despertaban la envidia y la furia de los religiosos de aquella época. Varias veces dice este capítulo que procuraban matarle, pero bueno, tenían temor del pueblo, y que procuraban matarle. Varias veces procuraron matar al Señor. Bueno, esto es lo que se hace cuando los argumentos se caen. Cuando los argumentos se caen, lo único que queda es matar a la persona, acallar esa voz que no se puede resistir, que no se puede rebatir. Bueno, sus palabras, sin duda, como decíamos recién, son únicas, pero sus hechos son incomparables y son indiscutibles. Dice el versículo 21, vamos a leer. Jesús respondió y le dijo a todos aquellos que le cuestionaban, ¿no? Es un capítulo todo de mucho cuestionamiento. Una obra hice y todos os maravilláis. Hablando de la sanidad del paralítico del capítulo 5. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. ¿Qué significa? Que la circuncisión era un mandato de Dios anterior a Moisés. Ya venía desde Abraham, Isaac, Jacob, practicaban la circuncisión. Y Moisés también observó este mandamiento, y se observó a lo largo de todo el tiempo, ¿no? No es que Moisés había inventado esto es algo que vino de Dios. Dios lo comunicó a Abraham, y Abraham lo fue pasando a su familia. Entonces dice, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidan al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Qué pregunta, ¿no? En realidad los judíos varones tenían que ser circuncidados. Se cortaba su prepucio, y esto se hacía en el 8º día de su nacimiento. Podía caer el día de reposo o no. Al 7º día, bueno, ya al 8º día se cortaba el prepucio de su miembro viril. Algo que el chiquito no sentía prácticamente, y como dicen algunos estudiosos, es el tiempo de la mayor reproducción celular, y también una medida sanitaria, pero sobre todo era la señal del pacto de Dios con su pueblo. Esto se observaba así.
podía caer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero si caía el sábado, que era día de reposo, cuando no se podía hacer nada, bueno, se circuncidaba igual en el día de reposo. Y algo que era importante, porque era la señal de Dios con su pueblo, bueno, no era comparable con sanar totalmente una persona, como hizo el Señor, una persona que perdió su vida, 38 años tirado al lado de un estanque esperando que baje el ángel para ver si él se podía meter al agua y curarse él también. ¿Qué era esto comparado con la circuncisión, que después se transformó en un rito, el cual Dios les reprochó también, ¿no? Y dice la Escritura, circunciden el corazón y no el prepucio. Era algo externo, una señal, pero la verdadera circuncisión es la del corazón, es adentro, haber quebrantado el corazón delante de Dios. Así que si aún por este rito, si caía en sábado lo hacían igual, cuanto más sanar a una persona que hace tantos años que espera. Pero volvemos a lo mismo, el problema no es la persona del Señor Jesús, el problema son los ojos y el corazón del que lo contempla, del que lo mira. ¿Con qué ojos miraban al Señor? ¿Con qué ojos miramos nosotros al Señor? Es algo totalmente distinto. Decía el apóstol Pedro, para vosotros que creéis, Él es precioso. Para nosotros el Señor es precioso. Para ellos era un mentiroso, un endemoniado, un borracho, un montón de cosas. Engañaba al pueblo. Bueno, pero son ojos impíos, llenos de envidia. En un momento dijeron los fariseos unos a otros, mirad, el mundo se va tras Él. Grandes multitudes seguían al Señor. Y esto llenaba de celos a toda la casta religiosa, que no tenía respuestas para dar, pues la religión no tiene respuestas para dar, y el Señor tenía respuestas para dar y tenía obras que son indiscutibles. Una persona sanada totalmente. También resucitó muertos. Dicen los textos de los evangelios que sanaba a todos y testificaba al leproso que fue sanado y bueno, y tantos más, tantos hechos de sanidad. Por eso decía el Señor, mire, si no me creen por las palabras, créanme por los hechos. ¿Por qué? Porque los hechos son innegables. Son innegables. El creyente los mira, los admira y adora al Señor. Y aquellos que son enemigos de la cruz, que tienen un corazón no rendido, lo ven con la furia que lo veían estos contemporáneos y que querían matarle. Así que tenemos su doctrina, sus obras, su origen, dice el verso 27, hablando del Señor Jesús, ¿no? Aquellos decían, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ellos tenían esa idea. En realidad el Mesías iba a venir de Belén. Al Señor Jesús lo asociaban con Nazaret y con Galilea. Más tarde, ya cerrando el capítulo 7, dice el verso 52, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Si bien el Señor activó su ministerio en Galilea, se crió en Nazaret, el Señor nació en Belén, donde tenía que nacer el Mesías. El Señor tiene todas las credenciales del Mesías. Todas las profecías mesiánicas se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo, sin faltar una de ellas. Hasta en las palabras de la cruz, el modo de ser crucificado, todo, absolutamente todo, el tiempo de su nacimiento y el tiempo que se le había de quitar la vida al Mesías, dice el libro de Daniel, no por sí, que significa que lo iban a matar. Todo eso se cumplió. Exactamente. Pero ellos no sabían de dónde era. Qué desconocimiento, ¿no? Esperar un Mesías. Dice, cuando venga el Mesías nadie va a saber de dónde viene. Sí, tenía que venir de Belén. Y tú, Belén, que eres la más pequeña, de ti saldrá el guiador, dice Isaías. Y los religiosos del momento no lo sabían. De hecho, cuando el Señor Jesús nació, nadie lo esperaba, excepto Ana y Simeón. Gente muy mayor, Ana muy mayor, cerca de los 100 años, que servía con oraciones, dice ahí en el templo, servía a Dios con sus oraciones. Y Simeón, que le había sido revelado, que no vería la muerte hasta que él viese la salvación de Israel. Y fue quien cuando era bebé, lo tomó en sus brazos y dijo al Señor, a Dios, despide ahora a tu siervo en paz,
porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Así que solamente le esperaban ellos, muy pocos, muy pocos. No sabían de la venida, de dónde, Herodes mandó indagar, no se sabía. Y bueno, después viene su destino. El Señor dijo en el verso 33 y 34, vamos saltando, el capítulo es muy extenso, por eso pedía que lo leyesen con anticipación. Verso 33, entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Mas qué significa me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Bueno, no entendían, seguían sin entender. Seguían sin entender porque ellos no habían vuelto su corazón al Señor. Cuando el Señor hablaba por parábolas, lo hacía para que viendo no vean, dice el texto, y oyendo no escuchen, y con el corazón crean y yo los sane. Hermano, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y las personas que no han tenido un encuentro y una rendición delante de Dios y han recibido de Dios la guía para ir al Señor Jesús, no pueden entender estas cosas. El Señor hablaba un lenguaje que se comprende espiritualmente, si no, no se comprende. La mujer del pozo de Samaria, cuando el Señor le habló del agua, le dijo: pero Señor, no tenés con qué sacarla. El Señor le estaba hablando de otra cosa, de un agua de vida, no de esa agua que iban a volver a tener sed después otra vez. Le estaba hablando de algo espiritual. Y bueno, ellos lo único que veían era lo de afuera y lo único que buscaban era algo material y no espiritual. Por eso la rechazaron como la rechazaron. Si bien no todos, pero muchos la rechazaron. El Señor les estaba diciendo que Él iba a ascender al cielo. Y ellos pensaban que ¿dónde se va a ir? Se va a ir a los dispersos entre los griegos, va a enseñar allá. Bueno, hermanos, todos estos rasgos de la vida del Señor generaron toda esta controversia. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús? Bueno, esta pregunta la hizo el Señor a unos que Él le envió de gira, de predicación. Cuando volvieron, preguntó el Señor: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron: bueno, Juan el Bautista. Otros dijeron: sos el profeta. Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres Pedro, no te lo reveló ninguna persona, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro había inclinado su corazón al Señor. Y cuando alguien inclina su corazón al Señor, en vez de pelear, en vez de envidiar, en vez de querer matarlo, de ser su enemigo, se rinde ante sus pies, ahí puede comprender las cosas. Para que viendo no vean, para que escuchando no escuchen, y con el corazón crean, y yo los sane. La Biblia es un libro donde los curiosos ya quedan en las primeras páginas. Algunos entraron en la Biblia para contradecir la Biblia. Estudiaron a fondo. Y muchos, si lo hicieron sinceramente, terminaron convertidos. Ese es el testimonio de Josh McDowell, un hombre que escribió un libro muy, muy conocido, Evidencias que exige un veredicto. Este hombre había estudiado, un universitario que estudió la Biblia para poder ir contra esto que era un engaño. Sin embargo, terminó preso del amor de Dios. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Bueno, distintas posibilidades. Y ustedes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, para nosotros la respuesta es esta. Él es el Cristo, el Hijo del bendito, el Señor de los señores, es el Rey de los reyes. Ahora, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con esta afirmación? Ya sabemos quién es el Señor. Para nosotros Él es precioso, como decía Pedro, Él es el bendito, Él es el Señor. La pregunta que nos queda por hacer es si realmente esto se refleja en nuestra vida, o si solamente es una respuesta mental
que tenemos, que sabemos, que hemos creído, sí, pero no se refleja, hermano, en nuestra vida. Decía Dios el Padre en la antigüedad, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Decía el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermano, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado de manera alguna, porque sus ojos lo revelan todo y Él es la sabiduría y es el creador de todas las cosas. Acá, hecho hombre en medio de los hombres, pero es el Dios eterno, no es otro Dios. Hay personas que piensan que uno es el Dios del Antiguo Testamento y otro es el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo. Es Dios celoso, es fuego consumidor, las mismas cosas. Solamente que se hizo hombre por rescatarte a vos y a mí, y a todo aquel que en Él cree. Pero es el Señor, hermano. Y no es el Señor de acá al lado, ¿no? Que decimos, ¿qué tal, Señor? ¿Cómo le va? Acá la palabra Señor significa que es el dueño de la vida y de la muerte. Por eso los primeros cristianos se lo llevaba a desdecirse de su fe y le decían, César es el Señor. Y ellos decían, no, Jesucristo es el Señor. Y le hacían confesar que César era el Señor. Y ellos sostenían que Jesucristo era el Señor. La palabra griega, yo no soy muy adepto a estas cosas, ¿no? Apenas podemos con el castellano. Pero para Señor es Kyrios. Y Kyrios significa que es el dueño. Es el dueño. Es Dios. En el tiempo de César se empezaban a recibir los emperadores el culto como si fuesen divinos. Se los adoraba como un dios. Entonces era que César era Dios. Y los cristianos de aquel tiempo decían, no, el Señor Jesucristo es Dios. Y esto muchas veces le costó la hoguera, le costó el circo romano, los leones, toda clase de castigos, porque ellos no iban a negar que el Señor Jesucristo es y siempre será Dios. Volvemos a lo mismo. Hermano, esta verdad que para nosotros, gracias a Dios, pudimos recibir, que Dios nos dio un corazón de poder creerla, se tiene que reflejar en la vida. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Y si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Decía el Señor Jesús, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Bueno, hoy que tenemos la respuesta a quién es Jesús, nos queda a nosotros el deber espiritual de hacer lo que Él dice. Aquellas casitas frente al mar, como decimos tantas veces, ¿no? Que vinieron los vientos y los ríos y cayeron. El que permaneció fue el que hizo la casa en la roca, pero el que hizo la casa en la roca no es otro que es aquel que escuchó y oyó e hizo lo que el Señor Jesús dijo. En las bodas de Caná, María, la madre del Señor, dijo algo muy concreto, muy importante. Les dijo a los que estaban allí en la fiesta, hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Y esa palabra, hermano, llega hasta nosotros. Si el Señor es el Señor, si el Señor es el Cristo, si el Señor es el Rey de los Reyes, ¿cuál es nuestra actitud frente a Él? Cuestionamos su palabra, cuestionamos sus decisiones, cuestionamos sus mandamientos, nos rebelamos. Dios quiera que no, hermano, que sea la de un corazón que sea rendido totalmente a este señorío maravilloso. Dice en el libro de los Hechos, en aquel sermón inolvidable de Hechos capítulo 2, decía el apóstol Pedro, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y Salvador. Yo he escuchado decir, bueno, predicamos a Jesús como Salvador y con los años va a ser Señor. No. Decía el apóstol Pablo, también no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como siervos, por amor de su nombre. Dios quiera que sea así, que la respuesta que Dios nos ha dado en su misericordia y que hemos podido creer de que el Señor realmente es quien es, transforme nuestra vida. Y si no lo ha hecho ya, hermano, pidámosle perdón. No se puede tomar del Señor la salvación y no el señorío. No se puede.
El mensaje de la cruz implica las dos cosas. Jesucristo es el Señor y Jesucristo es Salvador. Dios le ha hecho Señor y Cristo para la gloria de Dios, del Señor Jesucristo y el bienestar de nuestras almas. Hermanos, obedecer a Dios no es una carga, es un bien que nos hacemos a nosotros mismos. Quiera Dios poder comprenderlo y poder vivirlo. Vuelvo a repetir, para su gloria y para nuestra bendición. Hasta pronto, posiblemente el próximo jueves, donde veremos la otra parte de este capítulo tan maravilloso que pudimos considerar hoy. El Señor les bendiga.